Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 17, artículo sexto. Si el acto de la razón es imperado. Respuesta. Por el poder que tiene la razón de reflexionar sobre sí misma, así como puede ordenar los actos de las demás potencias, también puede ordenar los suyos propios, los cuales por lo mismo están sometidos a su imperio. Debe notarse, sin embargo, que un acto de la razón puede ser considerado de dos modos, en cuanto al ejercicio o producción del mismo, y en este sentido puede imperarse siempre, como cuando se indica a uno que atienda y razone, o bien se considera desde el punto de vista del objeto, en cuyo caso pueden tomarse en cuenta dos actos intelectuales, uno referente a la aprehensión de la verdad, y éste no está en nuestro poder, sino que depende de la luz natural o sobrenatural de nuestra inteligencia, y por lo mismo no puede ser imperado. Otro es el acto de asentimiento a las verdades percibidas, mas entonces, si son tales verdades que la razón se adhiere a ellas naturalmente, como los primeros principios, el asentir o disentir no está en nuestro poder, sino es natural, por lo que se sustrae a nuestro imperio. Finalmente están las verdades aprendidas que no convencen al entendimiento, y por lo tanto le permiten asentir o disentir, o al menos suspender su juicio por algún motivo cualquiera. El asentimiento o desentimiento a tales verdades está en nuestro poder y es objeto por lo mismo de imperio. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 18, de la bondad y malicia de los actos humanos. Artículo segundo, si la acción humana deriva su bondad o malicia del objeto. Respuesta. Según se ha dicho, el bien y el mal de la acción, como en todas las cosas, se mide por la plenitud del ser o por su defecto. Ahora bien, lo que concurre en primer lugar a la plenitud de ser de una cosa le viene de su especie, y así como las cosas naturales derivan su especie de la forma, así los actos reciben su especie del objeto, como todo movimiento es especificado por el término. De ahí que, si la primera bondad de las cosas les viene de su forma, que es lo que las constituye en su especie, de igual suerte la primera bondad del acto moral proviene del objeto conveniente, que es llamado por algunos bueno en su género. Por ejemplo, el usar de lo que se posee. Y del mismo modo también que en el orden natural, el mal primordial de una cosa proviene no de haber obtenido su forma específica. Por ejemplo, si el fruto de la generación no es un hombre sino algún monstruo, así el mal primordial en la acción moral deriva del objeto malo, como es tomar lo ajeno. Tal acción se llama mala en su género, tomando el género como equivalente a especie, así como hablamos del género humano significando toda la especie humana. Soluciones. Si bien las cosas exteriores son buenas en sí mismas, no están siempre en la relación de vida con tal o tal acción. Por eso, consideradas como objetos de tales acciones, dejan ya de ser buenas. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 18, artículo tercero. Si la acción es buena o mala por las circunstancias. Respuesta. En el orden natural no se encuentra toda la plenitud de la perfección de los seres en la forma sustancial que les da la especie, sino que se acrecienta mucho ésta por los accidentes que se le sobreañaden, como en el hombre por la figura, el color y otros semejantes, y si alguno de estos le falta en su proporción de vida, resulta un mal. Otro tanto pasa en la acción humana, pues la plenitud de su bondad no consiste enteramente en su especie, sino que se acrecienta también por los accidentes, tales como las circunstancias que le son debidas,
y si alguna de estas le faltara, la acción será mala. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte segunda, capítulo 18, artículo 4. Si la acción es buena o mala por el fin. Respuesta: es la misma estructura de las cosas en la bondad y en el ser, y aquellas cosas cuyo ser no depende de otro, basta considerarlas de manera absoluta, mas las que tienen el ser dependiente de otro, es preciso considerarlas con relación a la causa de que dependen. Ahora bien, la bondad depende del fin, como el ser físico de las cosas depende de la doble causa agente y formal. Por eso, en las personas divinas cuya bondad no depende de otro, no entra en consideración una bondad procedente del fin, mas las acciones humanas y todas las realidades dependientes de otro reciben su bondad del fin del cual dependen, excepto la bondad absoluta que les es intrínseca. Así pues, en la acción humana puede considerarse una cuádruple bondad, una genérica en cuanto es acto, pues cuanto tiene de acción y de entidad, tanto tiene de bondad como se ha dicho. Otra bondad específica derivada del objeto conveniente. La tercera, una bondad accidental debida a las circunstancias. Cuarta, la bondad del fin, constituida por una relación a la causa misma de la bondad. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 18, artículo 8. Si hay algún acto indiferente en su especie. Respuesta: como ya se ha dicho, todo acto recibe su especie del objeto, y el acto humano, llamado acto moral, recibe la suya del objeto por relación al principio de los actos humanos, que es la razón. Si pues el objeto del acto incluye alguna condición de conveniencia con el orden de la razón, el acto será bueno en su especie, como el dar la limosna a un pobre. Al contrario, si implica alguna oposición al orden de la razón, será acto malo en su especie, como es el robar, que es sustraer lo ajeno. Puede, no obstante, ocurrir que el objeto no incluya nada referente al orden de la razón, como levantar una paja del suelo, ir al campo y otras cosas semejantes. Tales actos son indiferentes en su especie. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 18, artículo 9. Si hay algún acto indiferente en el individuo. Respuesta. Acontece a veces que un acto es indiferente por su especie y sin embargo bueno o malo considerado en el individuo concreto. La razón es que el acto moral, como hemos dicho, no sólo recibe su bondad del objeto que lo especifica, sino también de las circunstancias como de accidentes. De igual modo que algunas cosas convienen a un individuo humano como accidentes singulares, que no pertenecen a la especie humana. Ahora bien, es necesario que todo acto individual lleve en sí alguna circunstancia que lo haga bueno o malo, al menos la intención del fin. Siendo en efecto propio de la razón el ordenar, todo acto procedente de la razón deliberativa, si no es ordenado al fin debido, ya por ese mero hecho se opone a la razón y deviene malo. Si en cambio está debidamente ordenado al fin, ya es conforme con el orden de la razón y bueno, mas esta alternativa de ordenarse o no a un fin debido es necesaria. En consecuencia, necesariamente todo acto humano hecho con deliberación es bueno o malo en el individuo concreto. Si empero no procede de la razón deliberante, sino de una cierta imaginación, como frotarse la barba, mover la mano o el pie, tal no es acto humano o moral hablando con propiedad, porque este carácter le viene de la razón. En este caso será indiferente, es decir, extraño al campo de los actos morales. Soluciones.
El filósofo habla aquí propiamente del que es malo por ser nocivo a otros hombres. Bajo este aspecto, el pródigo no es malo, porque no daña a otros, sino a sí mismo, y lo mismo puede valer de otros vicios que no son en perjuicio del prójimo. Nosotros aquí llamamos bueno o malo en general todo lo que es contrario a la recta razón, y en este sentido todo acto individual es bueno o malo. Todo fin intentado por la razón deliberante pertenece al bien de alguna virtud o al mal de algún vicio, pues el mero hecho de obrar uno ordenadamente para procurar el sustento o el reposo de su cuerpo es algo virtuoso en aquel que ulteriormente refiere su cuerpo al bien de la virtud. Lo mismo cabe decir con otros casos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 19, de la bondad y malicia del acto interior de la voluntad. Artículo 5. Si la voluntad, en desacuerdo con la razón errónea, es mala. Respuesta. Pues que la conciencia es de algún modo el dictamen de la razón. Es, en efecto, como se ha dicho, la aplicación de la ciencia al acto. La misma cuestión es indagar si la voluntad, en desacuerdo con la razón errónea, es mala, o preguntar si la conciencia errónea obliga. Acerca de esto, algunos distinguieron tres clases de actos, unos buenos en su género, otros indiferentes y otros malos por su género. Sostienen, pues, que si la razón o la conciencia prescribe hacer alguna cosa buena en su género, o prohíbe hacer otra en sí mala, por el mismo motivo se prescribe el bien y se prohíbe el mal. No hay algún error en ello. Mas si la razón o la conciencia dictan como de precepto hacer cosas que son malas en sí, o que están obligadas cosas en sí buenas, habrá entonces razón o conciencia errónea. De igual modo se dicta algo que en sí es indiferente, por ejemplo, levantar una paja del suelo como prohibido o mandado. Así pues, enseñan que la razón o conciencia errónea en torno a cosas indiferentes, mandándolas o prohibiéndolas, obliga, y la voluntad, en desacuerdo con tal dictamen falso, es mala y pecado. Al contrario, que la razón o la conciencia que ordena cosas esencialmente malas o prohíbe cosas esencialmente buenas y necesarias para salvarse, no obliga, y que la voluntad que se aparta de tal dictamen no se hace mala. Pero esta opinión es irracional. En las cosas indiferentes, la voluntad que se aparta de la razón o la conciencia se hace mala por el objeto, del que depende la bondad o malicia de la voluntad, no del objeto considerado en la realidad, sino en cuanto que, por excepción, la razón lo representa como malo. Como el objeto de la voluntad le es propuesto por la razón, si ésta presenta a un objeto como malo, la voluntad, al tender a él, se hace mala. Y esto tiene valor no sólo en materias indiferentes, sino también en las que son en sí buenas o malas, pues no sólo lo que es indiferente puede accidentalmente ser representado como bueno o malo, sino que la razón, por error, puede estimar como bueno lo que es malo, o malo lo que es bueno. Es un bien, por ejemplo, abstenerse de la fornicación, pero la voluntad no puede tender a él sino en cuanto que es propuesto por la razón. Si ésta por error lo estima como malo, la voluntad lo aceptará como tal y se hará mala queriendo el mal. No ciertamente un mal en sí, sino lo que es aprendido como mal por la razón. Asimismo, creer en Cristo es en sí bueno y necesario para salvarse, pero la voluntad no se dirige a ello sino bajo el aspecto en que es presentado por la razón. Y si la razón propone ese acto como malo, la voluntad al tender a él obra el mal, no ciertamente porque sea malo en sí,
sino por la aprehensión accidental de la razón. Por eso dice el filósofo en su Ética, que de suyo es incontinente el que no sigue la razón. Por eso dice el filósofo en su Ética, que de suyo es incontinente el que no sigue la razón recta, más por excepción el que no sigue la razón falsa. Más por excepción el que no sigue la razón falsa. En consecuencia, se ha de afirmar absolutamente que toda voluntad en desacuerdo con la razón, sea recta, sea falsa, es siempre mala. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, capítulo 19, artículo 6. Si la voluntad conforme con la razón errónea es buena. Respuesta. Como la cuestión precedente se identificaba con la de saber si una conciencia errónea obliga, así la presente equivale a preguntar si la conciencia errónea excusa. Y esta cuestión depende de lo que hemos dicho antes sobre la ignorancia. Dijimos en efecto que la ignorancia a veces causa el involuntario y a veces no. Y como el bien y el mal consisten en el acto en cuanto voluntario, es evidente que la ignorancia que hace el acto involuntario le priva de todo valor de bien y mal. No así la que no causa el involuntario. También explicamos que la ignorancia, de algún modo voluntaria, sea directa o indirectamente, no produce el involuntario, entendiendo por ignorancia directamente querida la que es objeto de un acto de la voluntad, e indirecta la que proviene de negligencia, como la de quien no quiere aprender lo que está obligado a saber. En consecuencia, si la razón o la conciencia se equivocan por error voluntario, directo o indirecto, por ser error de lo que debía saber, este error no excusa de que la voluntad, conforme con una razón o conciencia así errónea, sea mala. Más si el error hace el acto involuntario por ignorancia alguna de alguna circunstancia sin negligencia alguna, dicho error excusará de toda culpa a la voluntad que obedece a la razón o la conciencia así errónea. Por ejemplo, cuando ésta dicta a un hombre el adulterio, la voluntad que le sigue no podrá excusarse por ser error debido a la ignorancia de una ley divina que está obligado a saber. Mas, si el error se debe a ignorancia de la persona, y el marido, creyendo ser su mujer propia la ajena, quiere hacer uso del matrimonio, su voluntad se excusa del pecado, porque el error proviene de la ignorancia de una circunstancia que hace el acto involuntario. Como en materias silogísticas, así también en las morales, puesto un inconveniente, por necesidad se siguen otros. Supuesto, por ejemplo, que uno busque la vanagloria, sea que por vanidad cumpla sus obligaciones, sea que las omita, en todos los casos pecará. No puede, sin embargo, decirse que se encuentra perplejo, porque puede abandonar su mala intención. De igual suerte, supuesto el error de la razón o la conciencia procedente de ignorancia voluntaria, por necesidad se sigue el mal en la voluntad. Sin embargo, tal individuo no puede decirse perplejo, porque puede salir de su error, siendo la ignorancia vencible y voluntaria. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 20, de la bondad y malicia de los actos humanos exteriores. Artículo primero. Si la bondad o malicia se encuentra en el acto de la voluntad antes que en el acto exterior. Respuesta. Ciertos actos exteriores pueden ser buenos o malos por un doble aspecto, ante todo por su género y por las circunstancias inherentes a ellos. Así, el dar limosna, guardadas todas las circunstancias, es acción buena. En segundo lugar, por relación al fin, como dar limosna por vanagloria es acción mala. Siendo el fin objeto propio de la voluntad, es evidente que el bien y el mal
que la acción exterior contiene, por relación al fin, se encuentra antes en el acto de la voluntad y de él se deriva a la acción exterior. En cuanto a la bondad o malicia que el acto exterior posee en sí misma, por su materia y circunstancias propias, ésta no la deriva de la voluntad, sino más bien de la razón. De suerte que, considerada la bondad del acto exterior, en tanto se halla en el conocimiento y ordenación de la razón, es antes que la bondad del acto de la voluntad. Mas si se considera en la realización del acto, es consiguiente a la bondad de la voluntad, la cual supone como principio. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 20, artículo 4. Si el acto exterior añade alguna bondad o malicia al acto interior. Respuesta. Si hablamos de la bondad del acto exterior que recibe de la voluntad del fin, el acto exterior entonces nada añade a esta bondad, excepto si ocurre que esta voluntad se trueque mejor haciendo el bien o peor haciendo el mal. Esto parece que puede acontecer de tres modos. Primero, desde el punto de vista numérico, como si uno quiere hacer algo como bueno o malo, o con buen o mal fin, y de momento no lo hace, pero luego, acordándose, lo quiere y lo hace. El acto de la voluntad se duplica si se tiene así, y se tiene así un doble mal o un doble bien. Segundo, por la duración, cuando uno quiere hacer algo por buen o mal fin, y por algún obstáculo desiste, pero otro prosigue en su acto de voluntad hasta realizar la obra. Es evidente que tal voluntad es más perseverante en el bien o en el mal, y bajo este aspecto se hace mejor o peor. Tercero, por razón de la intensidad, pues hay ciertos actos exteriores que por ser agradables o penosos por su naturaleza tienden a intensificar o a debilitar la voluntad, y es patente que una voluntad es tanto mejor o peor cuanto con más intensidad se dirige al bien o al mal. Si al contrario hablamos de la bondad del acto exterior, recibida de la materia y circunstancias debidas, entonces se relaciona con la voluntad como su término y fin, y de esta manera aumenta la bondad o la malicia del acto de la voluntad. Porque, en efecto, la perfección de todo movimiento o inclinación está en conseguir el fin o alcanzar el término. Por eso no hay voluntad perfecta si llegado el momento oportuno no obra. Mas si no hay posibilidad y la voluntad sigue igualmente perfecta y dispuesta a obrar si pudiera, el defecto de perfección de la acción exterior es del todo involuntario. Y como lo involuntario no merece pena ni recompensa en la realización del bien o del mal, tampoco disminuye el premio o la pena del hombre que involuntariamente desiste de hacer el bien o el mal. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 21, de las consecuencias de los actos humanos en razón de su bondad o malicia. Artículo 1. Si el acto humano, en cuanto bueno o malo, implica la noción de rectitud o de pecado. Respuesta. La noción de mal es más amplia que la de pecado, como la noción de bien más amplia que la de rectitud. El mal es toda privación de bien en cualquier sujeto, mientras que el pecado consiste en el acto que, realizado por un fin determinado, no guarda el orden debido a ese fin. Todo orden se constituye por una cierta regla. En los seres que obran según la naturaleza, esta regla es la misma virtud natural que los inclina al fin. Por eso, el acto que en estos seres procede según esa inclinación natural al fin, conserva la rectitud de vida, pues a igual distancia de los extremos señala la relación del principio activo al fin, y cuando el acto se separa de tal rectitud, incluye entonces la noción de pecado.
Pero en los seres que obran por voluntad, su regla próxima es la razón humana, la regla suprema, la ley eterna. Por eso cuando un acto humano tiende al fin según el orden de la razón y de la ley eterna, el acto es recto. Cuando al contrario se aparta de esta rectitud se llama pecado. Ahora bien, es evidente según lo dicho, que todo acto voluntario es malo en tanto se aparta del orden de la razón y de la ley eterna. Y es bueno todo acto que es conforme a este orden de la razón y de la ley eterna. Síguese en consecuencia que todo acto bueno o malo implica la noción de rectitud o de pecado. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 21, artículo 4. Si el acto humano en cuanto bueno o malo tiene mérito o demérito ante Dios. Respuesta. Un acto humano es meritorio o no, según se ha dicho, por su relación a otra persona, sea al individuo, sea a la comunidad. De ambos modos nuestros actos morales implican también mérito o demérito delante de Dios. Ante todo por razón de Dios mismo como último fin, porque es, en efecto, un deber referir todos nuestros actos al fin último como se ha dicho. Por eso, el que comete un acto malo no es referible a Dios, no tributa a Dios el honor debido como fin último. En segundo lugar, por razón de toda comunidad del universo, ya que en toda comunidad aquel que la gobierna tiene el cuidado principal del bien común y a él le corresponde recompensar todo lo que se hace, bueno o malo, en la comunidad. Ahora bien, Dios es el que gobierna y dirige todo el universo, especialmente las criaturas racionales, como se ha mostrado en la primera parte. Es por tanto evidente que todos nuestros actos implican noción de mérito o demérito delante de Dios. De lo contrario, seguiríase que Dios no tiene providencia de los hombres. El hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y todas las cosas que le pertenecen, y por eso no es necesario que todos sus actos sean meritorios o no respecto de la sociedad. En cambio, todo lo que hay en el hombre, lo que puede y lo que posee, debe ordenarse a Dios. De ahí que todos sus actos, buenos o malos, por su misma naturaleza, tengan mérito o demérito delante de Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión segunda parte, cuestión 23, de la diferencia de las pasiones entre sí. Artículo primero. Si las pasiones que están en el apetito concupiscible son diversas de las que están en el irascible. Respuesta. Las pasiones que están en el irascible y en el concupiscible difieren en especie, pues teniendo las potencias diversas distintos objetos, según lo dicho, las pasiones de potencias diversas deberán referirse necesariamente a objetos diversos. Por consiguiente, con mayor razón, las pasiones de potencias distintas difieren en especie, por cuanto mayor diferencia de objetos se requiere para diversificar la especie de las potencias que la de las pasiones o actos. En efecto, como en la naturaleza la diversidad de género es una consecuencia de la diversidad de potencia de la materia y la diversidad de especie lo es de la diversidad de forma en una misma materia, así en los actos del alma los que pertenecen a distintas potencias no solamente son diversos en especie, sino también en género, mientras los actos o pasiones que atañen a diversos objetos especiales comprendidos bajo un solo objeto común de una potencia única difieren como especies de aquel género. Por lo tanto, para conocer qué pasiones residen en el irascible y cuáles en el concupiscible, se debe examinar el objeto de ambas potencias. Ahora bien, se ha dicho que el objeto de la potencia concupiscible es el bien o mal sensible tomado en absoluto, que es lo deleitable o doloroso. Pero como es inevitable que el alma experimente a veces dificultad o contrariedad en la adquisición de estos bienes o en apartarse de estos males sensibles,
por cuanto ello excede en algún modo el fácil ejercicio de la potencia del animal, por eso el mismo bien o mal, en cuanto tiene razón de arduo o difícil, es objeto del irascible. Cualesquiera pasiones, pues, que se refieren en absoluto al bien o al mal, pertenecen al apetito concupiscible, como el gozo, la tristeza, el amor, el odio y otras semejantes. En cambio, las que tienen por objeto el bien o el mal bajo la razón de arduo, en cuanto difíciles de adquirir o evitar, pertenecen al irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y similares. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 23, artículo 4. Si en una misma potencia hay pasiones diferentes en especie que no sean contrarias entre sí. Respuesta. Las pasiones del alma difieren según la actividad de su objeto. Estas diferencias pueden considerarse de dos modos: uno según la especie o naturaleza del mismo sujeto de este poder activo, como el fuego difiere del agua; otro por la diversidad del poder activo, mas la diversidad de lo activo o motivo en cuanto a la virtud de mover puede establecerse en las pasiones del alma por semejanza con los agentes naturales. Todo el que mueve atrae en cierto modo hacia sí al paciente o lo rechaza. Si lo atrae, produce en él tres efectos. Primero, le da la inclinación o aptitud necesaria para que tienda hacia él, al modo que un cuerpo ligero que tiende a elevarse comunica al cuerpo que engendra su ligereza, por la que tienda o sea apto para elevarse. Segundo, si el cuerpo engendrado se encuentra fuera de su propio lugar, le impulsa hacia éste. Tercero, le da el reposo cuando ha llegado a su lugar, puesto que una misma es la causa por la que una cosa reposa en un lugar y aquella por la cual fue movida hacia él, y lo propio debe entenderse de la causa de repulsión. Así también, en los movimientos de la parte apetitiva, el bien tiene una especie de poder atractivo, el mal en cambio repulsivo. El bien produce en la potencia apetitiva primero cierta inclinación o actitud o connaturalidad para con el bien, lo que es propio de la pasión del amor, a la cual corresponde como contrario por parte del mal, el odio. En segundo lugar, si el bien que se ama no es aún poseído, da al apetito el impulso para alcanzarle, y esto es propio de la pasión del deseo o concupiscencia. Y como opuesto por parte del mal está la aversión o abominación. Tercero, cuando se ha conseguido la posesión del bien, produce una cierta quietud del apetito en él, lo que es propio de la delectación o gozo, al cual se opone por parte del mal el dolor o la tristeza. A su vez, las pasiones del irascible presuponen en el concupiscible, que se refiere al bien o mal en absoluto, la actitud o inclinación para procurarse el bien o eludir el mal, y de ahí la esperanza y desesperación respecto del bien no conseguido aún, y el temor y la audacia acerca del mal aún no sufrido. En orden al bien obtenido, no hay pasión alguna en el irascible, porque ya no tiene carácter de arduo, según lo dicho antes. Del mal presente surge la pasión de la ira. Así pues, es evidente que en el apetito concupiscible hay tres grupos de pasiones contrapuestas, a saber, amor y odio, deseo y aversión, gozo y tristeza. Y tres también en el irascible, que son esperanza y desesperación, temor y audacia, y la ira, a la que no se opone ninguna pasión. Resultan, por tanto, 11 pasiones diferentes en especie, 6 en el apetito concupiscible y 5 en el irascible, bajo las cuales se comprenden todas las demás pasiones del alma. Así quedan también resueltas las dificultades.
Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 24, del bien y el mal en las pasiones del alma. Artículo primero. Si el bien o el mal moral pueden hallarse en las pasiones del alma. Respuesta. Las pasiones del alma pueden considerarse de dos modos, uno en sí mismas, otro en cuanto están sometidas al imperio de la razón y de la voluntad. Si se consideran en sí mismas, esto es, en cuanto a movimientos del apetito irracional, de este modo no se da en ellas el bien o el mal moral, que depende de la razón, como anteriormente se ha dicho. En cambio, si se consideran en cuanto sometidas al imperio de la razón y de la voluntad, así se da en ellas el bien o el mal moral, pues el apetito sensitivo está más próximo a la razón y a la voluntad que los miembros exteriores, cuyos movimientos y actos, sin embargo, son buenos o malos moralmente en cuanto voluntarios. Con mayor razón, por consiguiente, las mismas pasiones, en cuanto voluntarias, pueden decirse moralmente buenas o malas, y se dicen voluntarias por cuanto o son imperadas por la voluntad o no son, y se dicen voluntarias por cuanto o son imperadas por la voluntad o no son impedidas por ella. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 24, artículo tercero. Si la pasión aumenta o disminuye la bondad o malicia del acto. Respuesta. Los estoicos, así como sostenían que toda pasión del alma es mala, de igual modo afirmaban lógicamente que toda pasión disminuye la bondad del acto, pues cualquier bien o se destruye del todo por la mezcla del mal o se hace menos bueno. Y esto es cierto si admitimos como pasiones del alma solamente los movimientos desordenados del apetito sensitivo, por cuanto son perturbaciones o enfermedades. Pero si llamamos pasiones en absoluto a todos los movimientos del apetito sensitivo, en este caso pertenece a la perfección del bien humano el que también las pasiones sean moderadas por la razón. Nadie duda tampoco que sea propio de la perfección moral el que los actos de los miembros exteriores se regulen por la razón, y pudiendo obedecer a ésta el apetito sensitivo, según anteriormente se ha dicho, cae dentro de la perfección del bien moral o humano el que también las pasiones del alma se regulen por la razón. Por tanto, así como es mejor que el hombre no sólo quiera el bien, sino que lo realice por un acto exterior, así también pertenece a la perfección del bien moral el que el hombre se mueva al bien no sólo según su voluntad, sino también según el apetito sensitivo, conforme a aquello del Salmo: mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo, entendiendo por corazón el apetito intelectivo y por carne el apetito sensitivo. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 26, de las pasiones del alma en particular y primeramente del amor. Artículo primero. Si el amor reside en el concupiscible. Respuesta. El amor es algo propio del apetito, puesto que el objeto de ambos es el bien, y por consiguiente, según la diferencia del apetito, así se establece la diferencia del amor. En efecto, hay un apetito que no resulta de la aprehensión del que apetece, sino de la aprehensión que otro tiene, y este se llama apetito natural, pues las cosas naturales apetecen lo que les conviene según su naturaleza, no por su propia aprehensión, sino por la del autor de la naturaleza, como anteriormente se ha dicho. Hay otro apetito que sigue a la aprehensión del mismo que apetece, pero por necesidad y no con libre juicio, y tal es el apetito sensitivo en los animales, el cual sin embargo participa algo en los hombres de la libertad, en cuanto obedece a la razón. Por último, hay un tercer apetito procedente de la aprehensión del que apetece según su libre juicio, cual es el apetito racional o intelectivo que se llama voluntad. En cada uno de estos apetitos se da el nombre de amor
a lo que es principio del movimiento que tiende al fin amado. En el apetito natural, el principio de este movimiento es la connaturalidad del que apetece con aquello a que tiende, connaturalidad que puede recibir el nombre de amor natural, a la manera que a la misma connaturalidad de un cuerpo pesado, con su centro en virtud de la gravedad, se puede llamar amor natural. Y, de igual modo, la mutua adaptación del apetito sensitivo o de la voluntad con determinado bien, esto es, la misma complacencia del bien, se llama amor sensitivo o intelectivo irracional. El amor sensitivo, por consiguiente, reside en el apetito sensitivo, como el amor intelectivo en el apetito intelectivo, y pertenece al concupiscible, puesto que se refiere al bien en su concepción absoluta, no como arduo, bajo cuyo aspecto el bien cae dentro del objeto del irascible. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 26, artículo 4. Si el amor se